Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan contamos con la colaboración del doctor Álvaro Vega, nacido el 11 de noviembre de 1957, divorciado, médico cirujano general, cirujano vascular, dirigente estudiantil del Liceo número 1 Manuel Oribe de Florida. En 1983 integra la dirección del Sindicato del Círculo Católico, refundación. En la misma fecha, refundación de la PROFUS, Federación Uruguaya de la Salud. De 1983 a 1987, delegado del personal no médico en el directorio del Círculo Católico de Obreros de Montevideo. De 1985 al 86, secretario del Interior de la Federación Uruguaya de la Salud. Del 88 al 89, presidente de la Asociación de Funcionarios del Círculo Católico de Obreros de Montevideo. Del 93 al 94, secretario del Sindicato Médico de Florida. Del 97 al 98, presidente del Sindicato Médico de Florida. Del 99 al 2000, secretario del Sindicato Médico de Florida. Del 96 al 2001, presidente de la Comisión Directiva de la Unión Atlética de Florida. Del 2000 al 2005, presidente del Sindicato Médico de Florida. En el año 2004 es electo diputado por el Departamento de Florida por el lema Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, Movimiento de Participación Popular. Integra la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes en carácter de miembro titular. En el año 2009 es electo diputado nuevamente por el Departamento de Florida, Movimiento de Participación Popular. En abril de 2013 renuncia al Movimiento de Participación Popular y a su cargo de diputado, entregando la banca por su propia voluntad. En las opiniones que importan, el doctor Álvaro Vega. Todos los miércoles, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, queridos oyentes de la 94.5. Retomamos el contacto que mantenemos semana a semana, en el cual brindamos nuestras opiniones, intentando darles a ustedes elementos para que piensen, discuten y saquen sus propias conclusiones. Hoy vamos a seguir con el tema salud, que lo habíamos dejado de lado en la última audición, pero que prometimos que lo retomábamos, y que para que no sea demasiado largo y pesado, lo vamos a hacer jueves por medio más o menos. Vamos a hablar una vez de la salud y otra vez de algún otro tema, que creo que temas de interés hay muchos. Habíamos hecho en la última audición sobre el tema salud, habíamos hecho un balance, un diagnóstico, un recuerdo sobre lo que pasaba antes y cómo era la distribución del gasto, etcétera. Ante eso, había una necesidad de cambio. En realidad, el Sindicato Médico del Uruguay y la propia FEMI habían estado abogando por sistemas que fueran mucho más racionales que los que veníamos haciendo, ¿no? Los cambios que se hicieron fueron en salud, fue en dictadura, en el año 81, en el cual llevó a crear una ley que toca fundamentalmente a las empresas privadas, del sector privado, que era los números mínimos aquellos que se exigían, pero que no tiene una profunda renovación, no ataca a salud pública, obviamente, lo deja como estaba, así que es una reforma pequeña, muy pequeña del sistema, y está vinculada sobre todo a lo mutual. Después, esta en democracia es la única vez que se hace una reforma con cierto grado de profundidad.
que tiene obviamente los problemas que tiene, porque todos los conocemos, pero que significa una manera de comenzar a avanzar en un camino distinto al que veníamos llevando hasta ese momento. En realidad, la reforma de la salud se basa en 2 o 3 paradigmas que son los que guían la reforma. No estoy diciendo que se cumplan, estoy diciendo que son los parámetros que uno se puso cuando se empezó a discutir la reforma. El primer cambio es el cambio de modelo de atención. Y creo que es necesario detenernos un poco en esto para que entendamos de qué estamos hablando y que todos tengamos la misma información, para poder comparar después con lo que ha venido pasando, si es real lo que se estaba planteando, o si esto se ha logrado. El modelo anterior venía basado en un modelo de atención a la enfermedad, es decir, si tú te enfermabas, tenías más o menos o buena atención según tus posibilidades de tu enfermedad, pero no estaba dedicado a atender la salud, es decir, a evitar que te enfermaras o a tratar de lograr que tuvieras hábitos que permitieran de hecho que no llegaras a situaciones de enfermedades graves o complicaciones. Es decir, la idea es el cambio de modelo de atención. Cuando se habla de eso, lo que estamos diciendo es, no es solo un modelo destinado a atender la enfermedad, es decir, una vez ya instalada, yo voy y te atiendo, sino que trato de evitar que te enfermes. Eso con medidas de prevención, naturalmente, y con un seguimiento, desde el punto de vista médico, ir a buscar a los pacientes a los efectos de hacerles cumplir, una vez ya enfermos, también incluso la dieta, tomar la medicación, etcétera, porque en realidad también eso forma parte del cambio de modelo de atención. Una vez que detectamos una enfermedad, te ayudamos, o debería el sistema ayudarte a mantenerte en salud, controlándote y cumpliendo las medidas necesarias para que no te pase nada. Primer paradigma, entonces, cambio del modelo de atención. Segundo paradigma, cambio del modelo de financiamiento. Hasta ese momento había los empleados privados estaban en DICE, los públicos, algunos no tenían nada y otros habían generado alguna cosa, algún servicio de salud. Algunos muy discriminatorios, como en el caso de la salud pública, que tenía un sistema de asistencia integral que significaba una atención mucho mejor que la que se le daba a los usuarios comunes de la salud pública, pero que estaba instalada fundamentalmente para los funcionarios y sus familias, lo cual siempre generó, por lo menos en mí, alguna molestia. Y la otra posibilidad era pagar de su bolsillo la cuota mutual. El Sistema Nacional Integral de Salud tiende a un pago porcentual en el cual no solo se cubra al directamente interesado, y no importa si es público o privado, sino además a su familia, en primera instancia a los hijos y eventualmente luego a él o a la cónyuge, que eso se está ahora en esa etapa, buscando una cobertura formal de todo el mundo, o por lo menos de la gran mayoría, y que cada uno pague según los ingresos que tenga, un porcentaje de su salario, como sucedía en el pasado en DICE. El seguro de enfermedad se mantiene igual para los privados e igual para los públicos, que tienen una caja que la financiamos todo, aunque no nos damos cuenta, y que en realidad les paga el 100% del salario cuando se enferman, por tiempo muchas veces muy prolongado e indeterminado. Beneficio del que no gozan los empleados privados, dicho sea de paso, y que a veces cuando hacen algún reclamo no se toma en cuenta, pero esa es la realidad. Y bueno, ahora además los jubilados han ido integrándose al fondo, al FONASA, pagando, digamos, al FONASA, y bueno, teniendo también una cobertura formal que ya tenían derecho a tenerla, porque nace desde un decreto del gobierno de Jorge Valle. Después de 65 años habría obligación de
de tener carnet de asistencia en salud pública gratuito. Pero bueno, empezó a ingresar ese colectivo. Es decir, estos son dos de los paradigmas en los cuales la reforma de la salud se empezó a sentar y a tratar de redistribuir el dinero que ya habíamos visto en la última conversación con ustedes, que estaba distribuido, el 80% gastaba el 20% de los gastos de salud del Uruguay, y el 20% gastaba el 80% de los gastos de salud del Uruguay. O sea que ese era el dibujo, y la idea de esta reforma era, a través de estos financiamientos que estaban planteados, más lo que fiscalmente el Estado ponía, mejorar la distribución del dinero a través de la reforma de la salud. En realidad, la salud es una formidable manera de distribuir dineros, a pesar de que en realidad tiene, o debería tener, poco que ver con en realidad tiene mucho que ver, pero la forma de distribución del dinero a través de la reforma de la salud es fantástica. Ya ven, si nosotros cambiamos esa ecuación que daba que el 20% de la población de Uruguay gastaba el 80%, usaba del 80% de los recursos que el país destinaba a la salud, que no eran pocos, eso es lo peor de todo. En tal caso, obviamente la distribución era muy inadecuada y además de alguna manera inequitativa. Así que eso eran un poco los parámetros que se estaban desarrollando cuando se hace la reforma. Después, yo tengo la impresión de que en algún momento, primero la reforma de la salud, y ahora voy a hablar de lo que fue pasando y lo que fuimos discutiendo. Nosotros en algún momento discutimos con la ministra Muñoz, quien era la ministra en ese momento, la oportunidad de decir cuándo, en qué año, en qué momento podíamos empezar a hacer caminar esta reforma. Y hubo desde el gobierno, supongo que también Tabaré Vázquez estaba de acuerdo, un empuje para que esta reforma empezara a regir en el año 2008. Nosotros sosteníamos que esos 400 millones de dólares que iba a costar el inicio de la reforma, desde el punto de vista fiscal estoy hablando, hubiese sido bueno volcarlos ese año en lo que ya era ACE, porque la otra reforma que se instala es separar a ACE, separarlo, ACE como un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública, que tiene que tener un rol rector, que en realidad era el otro paradigma de la reforma, ¿no? El Ministerio de Salud Pública como rector de la salud en general, donde había prestadores públicos como ACE y privados como las mutualistas. En fin, habíamos separado ACE del Ministerio de Salud Pública. Veíamos que ACE tenía una debilidad coyuntural que se iba a profundizar en la medida que la reforma empezara a desarrollarse, y que íbamos a poner a una institución pública que no tenía las capacidades necesarias para poder competir en un pie de igualdad con mutualistas que estaban en mejores condiciones de toda la vida. Más allá de que había algunas con dificultades desde el punto de vista económico, era obvio que ACE venía con un deterioro de su nivel de asistencia mucho mayor que el resto de los prestadores, y que por lo tanto en un mercado en el cual supuestamente se iba a competir, tenía todas las posibilidades de perder. En realidad también teníamos claro que era necesario que la población del Uruguay que se asistía en ACE disminuyera los efectos de poder entrar en números de manejabilidad. Por lo tanto, en la primera etapa, en la primera, no nos interesaba tanto la conservación de los usuarios en la salud pública, pero sí en el futuro, y darle a ACE la posibilidad de competir con las mutualistas en cualquier lado, en el interior de Montevideo,
en condiciones de cuando menos cierto grado de igualdad. La verdad es que el ingreso de la reforma en el año 2008 impide que ACE tenga una posibilidad de rearmarse para poder competir en un escenario que es cambiante y que obviamente tiene la posibilidad de la parte privada de tomar decisiones inmediatas y que permitan que le permiten tomar rápidas decisiones que cambian cosas, mientras que nace es todo un mecanismo muy pesado, por ejemplo, ¿no?, en el cual para tomar una decisión hay que dar 40.000 vueltas. Por lo tanto, cuando se toman las decisiones, habitualmente los problemas o ya son tan viejos que se han considerado normales o simplemente se terminaron. Entonces, en realidad queríamos que el primer dinero que se iba a destinar a la reforma, y estaba de acuerdo el Ministerio de Economía con esto, fuera destinado al fortalecimiento de los niveles de ACE, que para nosotros era y es, eso lo vamos a desarrollar en otro momento, la cabeza de la reforma. Y vamos a explicar por qué para nosotros era y es estratégicamente quien debe guiar la reforma hacia un lugar en el cual corrija los errores que hoy se están cometiendo en esta reforma. O sea que la reforma entra al galope y está en una circunstancia de menor posibilidad de salir a competir, en la medida que ancestralmente, desde siempre, la salud pública se la trató como una especie de pariente pobre y se le daban pocos recursos y los médicos, bueno, no van todavía algunos, pero no iban a trabajar porque en realidad ganaban poco, y etcétera. Cuando ganan mucho tampoco van ahora, pero bueno, eso es aparte, pero o es difícil por lo menos que hacerlos cumplir su trabajo. La realidad es esa, y las situaciones empiezan a desarrollarse, la reforma empieza a desarrollarse, y obviamente queda muy claro que así como estaba organizado, la salud pública hace y va a tener dificultades, enormes dificultades, que de hecho hoy todos ustedes la ven. Se inicia la reforma, empieza esto, los peores diagnósticos, los peores pronósticos que nosotros teníamos con respecto a lo que iba a pasar en ACE empiezan a pasar, y ahí vamos a poner punto para luego en futuras audiciones volver sobre el tema. Les mando un abrazo, nos vemos en 7 días. Esto fue Las opiniones que importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.